Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Palacio de la Madraza, al sede de la Madraza, el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Se ha hecho un poco de rogar, pero por fin tenemos aquí en Granada el libro del Espárrago Rock, A Contrapelo, que sabéis que es fruto de todo un trabajo de investigación que se inició hace más de 4 años en una conversación amistosa, profunda, con Antonio Rodríguez Vázquez y con Francis Cubero. Todo acto que celebramos del Espárrago siempre es un homenaje a Francis, que nos acordamos muy profundamente de, bueno, de todo lo que inspiró, hizo por la cultura de la ciudad, por las políticas culturales ¿no? en Granada, en la provincia. Y para nosotros el Espárrago Rock era un ejemplo muy claro de ese tipo de proyectos a los que nos gustaría parecernos, ¿no? En la Madraza siempre consideramos que la cultura siempre lleva detrás una política, y para nosotros el Espárrago era el cuidado, el cultivo por la cultura local, por la cultura de base, ¿no? Por todo lo que consideramos que en esta ciudad que aspira, ¿no?, a convertirse en capitalidad cultural en el año 2031, hay que cuidar, ¿no? La cultura no es un espacio de lo espectacular, sino un espacio de cultivo, de cuidado, de mimo, de cariño, y eso empieza por la cultura de base. Bueno, hoy es un día súper alegre para todos los que hacemos la Madraza, para los que nos involucramos en este proyecto. Yo haré un poco de maestro de ceremonias, ahora me sentaré por aquí, pero bueno, quería agradecer la presencia de Fernando, de Antonio, de Sagrario, de Chico, como de tantos amigos que están aquí entre el público, gente que ha participado en la elaboración del libro, pero sobre todo que son hijos, amigos del Espárrago Rock, ¿no? Gente que lo vivieron, que lo hicieron. Muchos de nosotros, los que andábamos por el poniente, ya dije en su momento que nuestros padres no nos dejaban ir a Huetortaja en su momento, aunque cogíamos la motillo para ir por La Vega y escaparnos y por lo menos disfrutar un poco del ambiente que nos hizo hacernos mayores, que nos hizo amar la música, ¿no? Y eso se lo debemos a mucha buena gente de Huetortajas que trajo ¿no?, al poniente granadino lo mejor de la música del momento. Construyeron un festival que, bueno, que hizo que se proyectara no solamente Huetortájar, todo ese entorno, sino la ciudad de Granada, la provincia internacional. A eso creo que debemos aspirar, a eso creo que debemos parecernos. Y bueno, para cerrar mi primera intervención quería decirlo y remarcarlo profundamente, ¿no?, esta idea de que el espárrago para nosotros es un ejemplo, y por eso esa investigación, esa creación de un primer archivo del Espárrago Rock. Y luego comentaremos nuestro sueño a la hora de construir este proyecto es que el legado, los materiales que se han ido como recuperando, muchos de ellos cedidos por aquellos que tuvieron a bien guardarlos, constituyan un archivo Espárrago Rock que pueda custodiarse, guardarse, cuidarse en Huetortájar, y que eso sea un centro como de investigación para otros investigadores, musicólogos, sociólogos, gente que ama la cultura y que pueda tener como referencia Huetortájar para conocer, digamos, el festival decano que abrió escena, que de alguna manera construyó lo que en un momento fueron los grandes festivales de música en este país, que han tenido una deriva, creemos que ya contraria a ese espíritu de reivindicación política, de reivindicación cultural que fue el Espárrago Rock. Le quiero dar el paso a mis compañeras, Marina, su directora de la Madraza, directora del área de música, y luego a Marisa Mancilla, directora del área de artes visuales, también para contar algunas palabras antes de darle mesa a los verdaderos protagonistas de este acto. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Buenas tardes a todos y todas. Ya Antonio ha resumido muy bien el motivo o el origen que inspiró este proyecto, que yo querría decir también a título personal que ha sido verdaderamente un aprendizaje a muchísimos niveles y una inspiración, como decía Antonio, para el presente. En este sentido, sí que algo que nos planteábamos desde todo el equipo comisarial, tanto de la exposición como en el libro, que ahora comentaremos también, que para eso estamos, de qué va la propuesta que hacemos en la organización de textos. No queríamos que fuese una mirada meramente nostálgica
o meramente celebratoria, sin que nos ayude esta recuperación del espárrago a pensar. Precisamente que primero la exposición y luego el libro surjan en un contexto universitario, parece que es una invitación obligada al pensamiento crítico y a una mirada que ponga puntos sobre las íes o que de alguna manera ande el camino que ya hizo el espárrago de alguna manera hacia atrás. Y esta mirada precisamente hacia atrás es el impulso de este concepto de a contrapelo, que sin ánimo de ninguna pedantería nos inspiró Walter Benjamin, que además, como seguramente ustedes saben, fue un filósofo doblemente perseguido por la Gestapo y la policía franquista, que finalmente se suicidó en la frontera entre Francia y España en 1940, y que gran parte de su proyecto fue pensar cómo podemos contar la historia sin, por un lado, seguir repitiendo las voces de los vencedores, que nunca dejan de vencer, ¿no? Y por otro lado, tratando de ir a esos lugares que aparentemente son menores, que resultan a veces insignificantes, que parece que pasamos por alto, etcétera, ¿no? Nos interesaba esta idea de la contrapelo. Él dice que siempre hay que peinar la historia a contrapelo porque es desde ahí donde aparece todo lo que no se veía. Eso que como decía, ¿no? Aparece en aquello que los grandes relatos parece que dejan de lado. Y de este modo queríamos tanto atender a un relato histórico que reconstruyera las condiciones materiales que hicieron posible el espárrago, pero también voces de gente que participó, que le cambió la vida al espárrago. Es gran parte de los testimonios que se recogen tanto en este contexto como, me refiero en el libro, como lo que tratamos de reflejar en la propia exposición. Voces que fueron a veces celebratorias, pero también muy críticas, como son las de la prensa, que es una labor fundamental. Además, quiero saludar especialmente, ¿no?, a los que continúan con esta labor aquí presentes, porque muchas veces nos dan una lectura que nos habla, por ejemplo, del contexto sociopolítico, de las tribus urbanas, etcétera, algo que desde dentro quizás no será capaz de ver en ese momento, ¿no? Cuando unos punkis nos tienen que decir a veces que somos punkis, ¿no?, porque es nuestra forma de vida. Y también voces teóricas que hoy están pensando qué significan los festivales, cuál es, por ejemplo, el concepto de festival, cuál es el rol de la cultura o de qué manera tiene que seguir pensándose la música como un dispositivo político, ¿no? Todas esas voces nos alimentaban antes, durante y después, tanto de la exposición como el libro, y ese es un poco el espíritu que queríamos traer aquí, ¿no? Que, como decía, que no sea algo meramente nostálgico, donde caigamos en un discurso que es, por decirlo muy rápidamente, y seguramente ustedes me entenderán, ¿no?, ciertamente ombliguista, sino tratar de que esto sea como una telaraña de la que parten todas las voces diversas, a veces contradictorias, a veces contrarias a las opiniones de las personas que participaban en cada momento, y que nos dieran así como una especie de caleidoscopio para mostrar también que todos los eventos culturales, todo ejercicio sobre la cultura nunca es neutral y por lo tanto requiere también mirarlo desde todas esas voces que lo configuran. Y ya está, paso la palabra a Marisa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y de verdad muchísimas gracias que si no han tenido la oportunidad de ver el índice, verán la cantidad de gente que ha participado. También en la parte de agradecimientos hemos intentado reflejar la tremenda generosidad de todas las personas que nos han ayudado, dándonos materiales, dándonos ideas, generando también nuevas posibilidades para contar esta historia, como decía. Y también gente que de alguna manera sigue acompañándonos en el proyecto que queremos que sea hoy la Madraza. También quería agradecer, desde luego, y aquí Marisa podrá decirlo con más detalle, a todo el equipo técnico y administrativo de la Madraza, que también es ese lado que muchas veces parece que queda invisibilizado y para nosotros sería tan fundamental como que sin ellos sería directamente imposible pensar que esto puede salir para adelante. Y también a todo el estudiantado que
que en su periodo de prácticas pues, nos ha hecho más de un cable para poder sacar adelante la exposición. Y también, por ejemplo, con lecturas de textos y, por ejemplo, de todos los recortes de prensa que acompañan gran parte del discurso que hemos conseguido armar. Esperamos con más o menos éxito. Ya está, paso la palabra a Marisa Mancilla. Ya perdonad que yo me dejo un micrófono y me vengo arriba. El trabajo hecho. Lo único, lo más sencillo de este... Yo creo que se me oye bien, ¿no? Somos poquitos y... Para que se grabe. Vale. Bueno, mirad, el catálogo que vaya a tener pronto en las manos, aparte de ser, se ha hecho con mucho cuidado y en realidad es casi otro recorrido expositivo. Simplemente que este recorrido expositivo se hace desde la memoria de muchísimas personas y desde el análisis de otras personas. Como ha dicho Marina antes, bueno, los contenidos de este tochazo están organizados, yo creo que de una manera bastante clara para el que se acerca por primera vez. Estamos pensando también en que esto será un legado en el futuro para posibles investigadores o gente con curiosidad, sencillamente, o simplemente gente que ha vivido el espárrago y que de alguna manera va a rememorar. Entonces, releyendo esta mañana muchos de los textos, me sorprendía la complejidad tan grande que ha tenido esta exposición. Esta exposición ha manejado muchísimo contenido, de una naturaleza muy diferente. Tanto los prestatarios, a los que damos infinitas gracias, sin ellos es imposible montar la exposición, como toda la gente que ha estado estudiando el espárrago rock desde muchos ámbitos. Bueno, van a encontrar muchas voces, estos son vivencias propias, pulsos emocionales de la gente, que nos ha contado las tripas del espárrago desde su propia vivencia. Van a encontrar también crónicas que nos van a hablar un poco del mecanismo, del engranaje que de alguna manera hizo posible la gestión y el desarrollo del espárrago rock y también la evolución. Creo que ahí se va a entender muy bien la evolución de este proyecto, cómo aterriza, cómo nace en un sitio y va aterrizando en distintos y va generando una constelación de acontecimientos políticos a todos los niveles, tanto críticos como sociopolíticos y, digamos, de alguna manera de movimiento social. Y luego hay una serie de ensayos, como no podía ser de otra manera, ya que estamos en la universidad y esta gran parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Ahí, bueno, pues se habla también del espárrago como fenómeno inserto en un contexto mucho más amplio a nivel casi, bueno, europeo como poco, pero también extendiéndose a otros continentes. Y luego una parte importante son los créditos, que aquí están de alguna manera resumidos, pero que se pueden ampliar con otro tipo de materiales que van a encontrar en la web. En la web hay entrevistas, hay podcasts, hay otra serie de elementos que les animo a que lo vean. En fin, hay una parte del catálogo que es un archivo visual que recorre la exposición como si se hiciera una visita, sencillo de entender, va acompañado de un texto que va explicando un poco, también apoyado en los textos de sala que había en la propia exposición y que lo pensamos con mucho cariño también pensando un poco en las derivaciones que pueda tener este proyecto, pensando en Wetor, pensando en que ellos tenían que montar su exposición, no lo sabíamos en el momento de terminar estar liados con el libro, pero al final salió, era una aspiración y se consiguió y mi enhorabuena porque lo hicieron muy bien y fue muy emocionante cómo se hace otra lectura. Entonces creo que habrá varios espárragos en el futuro y, en fin, espero que ese legado que se está estudiando sea de verdad musealizado y sea de verdad mediado para que todo el mundo lo entienda. Yo me quedo aquí y paso ya la voz y mil gracias por estar aquí. Bueno, reitero los agradecimientos al equipo técnico, sin ello es imposible, no se pueden hacer una idea de lo que movió esto y fue muy importante el apoyo que hemos tenido de nuestros compañeros. En fin, gracias por venir y por apoyarnos siempre y aquí lo tienen. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Marisa. Decíamos antes, o decía yo, que el espárrago rock fue un ejemplo para la universidad. Se me olvidó decir que es que la universidad estuvo involucrada desde el principio, por lo menos de su etapa en Granada, en el propio espárrago rock, ¿no? Ahí se hicieron muchísimas jornadas, encuentros, es decir, que el espárrago rock también propició algo que para este equipo es fundamental, que es que las culturas urbanas, la música rock, es contenido académico, ¿no? Esto parece ya obvio decirlo, pero a veces hay que reivindicar que fenómenos como la música electrónica pueden estar en la aula y no solo contando, ¿no? Por lo menos ese es el proyecto de la madraza, no solo hablando sobre música electrónica, sobre rock, sino haciendo rock, haciendo música electrónica, no solo hablando de flamenco, sino haciendo flamenco en la universidad, es decir, que teoría y práctica no estén disociadas, sino que podamos entender que la creación
también es investigación, también es academia. Y eso nos lo enseñó también esta exposición, nos lo enseñaron también el conjunto de productores, de protagonistas de este festival. Yo quería darle la palabra a Fernando Delgado, alcalde de Huetortájar. Esto fue otra de las fortunas alianzas que tuvo este proyecto, y encontrar a estos buenos compañeros de viaje representados en la mesa, encontrar a una alcaldía predispuesta, ¿no?, a acompañarnos, como creemos que no podía ser de otra manera, era obligado, ¿no?, a acompañar este proyecto, pero a veces se pueden hacer las cosas un poco como, ¿no?, a regañadientes, en obligación, y no fue así, sino que como pudieron ver seguramente muchos de ustedes en la versión de la exposición en Huetortájar, se creyeron muy bien en este proyecto, y de hecho ampliaron los materiales que pudimos ir compilando, le dieron otra visión al proyecto, generaron todas unas jornadas paralelas al proyecto, conciertos, etcétera, etcétera. Juan estuvo también presente, ¿no?, en ese proyecto, es decir, que convirtieron, llevaron el espárrago a aquello que fue en su momento cuando también estaba, ¿no?, en Granada. No solamente un festival, ¿no?, era algo mucho más allá del festival, era un proyecto que dinamizaba y movilizaba a la ciudad. Yo voy a saltarme el protocolo, porque esta mañana en una reunión con una editorial nos decía, un buen libro siempre tiene una anécdota, ¿no?, y un desarrollo. Y entonces, Fernando, yo te he escuchado anécdotas de cuando no eras alcalde, ¿no?, tenías otro papel en Huetortájar, te he escuchado anécdotas. Entonces te voy a proponer que, además de las palabras políticas que toca decir, que nos cuentes una anécdota. O sea, que más allá de lo que están dispuestos o tienen preparado para decir, que piensen una anécdota, que yo creo que el espárrago también tenía esa parte como de, ¿no?, de vivirlo, ¿no?, de corporizarlo, ¿no?, y seguramente tengan algún recuerdo que se pueda hasta contar. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Antonio, por la presentación. Gracias por estar aquí también acompañando a este ayuntamiento y a los colaboradores de este libro. La verdad que una alucina, ¿no?, porque yo recuerdo, y Antonio y también, y todos los que están aquí presentes, que aquel festival fue, bueno, una iniciativa que se hizo para fomentar el producto del espárrago, ¿no?, nuestro espárrago, nuestro producto estrella. Nos reunimos allí, bueno, y a través de Francis Cubero, ¿no?, que le puso la idea, y Antonio, el alcalde que había en aquel momento, pues la verdad que algo que era impensable, ¿no?, que era pues una actividad, un festival que se hacía para promocionar nuestro espárrago, pues quién iba a decir que ese espárrago iba a llegar tan lejos, ¿no? Y creo que es importante, ¿no?, que a través de la cultura, a través de la música, pues hemos llegado donde hemos llegado, ¿no? Por tanto, yo quiero agradecer a la universidad, a Antonio, a Marina, a Marisa, a todos los colaboradores, a los técnicos que han dicho que están detrás ahí, pero bueno, no sé bien, pero también han hecho un buen trabajo, a todos los colaboradores del libro, no quiero mentar a nadie porque así no se me olvida a nadie. Y es verdad que plasmar parte de la historia en un libro, ¿no? Como he dicho antes, el tema de la exposición ha sido todo un éxito, ha habido cantidad de gente porque se han mezclado varias actividades. Como ha dicho antes Juan Pinilla, pues también introdujo el flamenco, ¿no?, en el espárrago ron, ¿no?, que parece que es una contradicción, pero bueno, va de la mano, ¿no? Y de verdad que ha sido pues recopilar tantos años, bueno, a través de la exposición, de materiales audiovisuales, entradas, camisetas, fotografías, bueno, y ahora plasmarlo en un libro toda la historia, pues bueno, pues la verdad que representa mucho, ¿no? Porque para nosotros el espárrago, el producto y el espárrago rojo como cultura, como festival del espárrago rojo, pues la verdad que no ha dejado huella, ¿no? Y ha creado un sentimiento y bueno, y una imagen de, bueno, somos los del espárrago rojo, ¿no? Y creo que es un orgullo de todos los hueteños y hueteñas decir que, bueno, que Huetortájar fue la cuna del espárrago rojo, ¿no? Y yo creo que todos lo llevamos como orgullo y lo decimos alto, ¿no? Los hueteños, ¿no? Y la verdad que creo, de tal punto que el año pasado cuando hicimos el homenaje, ¿no?, al espárrago rojo y en concreto a Francis Cubero por su muerte, yo aquel día alucinaba, ¿no?, porque es verdad que estaba el pabellón lleno de gente, miles de personas, y todo el mundo me decía, qué bonito, qué chulo, qué ilusiones, todo el mundo recordando
30 y tantos años atrás, ¿no? De que cuando venían, algunas anécdotas como la que tú has dicho, a mí no me dejaban venir al espárrago, ¿no? Porque les daba miedo, ¿no? Mis padres no querían que viniera al espárrago, ¿no? Y no me dejaban. Y todo el mundo, allí en grupo, gente que no se había visto hace 20 años, pues gracias al espárrago que hicimos el año pasado, pues se juntaron. Fue un momento de convivencia y fue una actividad que yo de verdad me quedé una satisfacción y un orgullo grande porque vimos a gente de que no había visto nunca, hay gente, grupo de gente que gracias al espárrago lo había unido de nuevo, ¿no? Y amigos que no se habían visto desde tiempo, pues la verdad que era impresionante. Y todo el mundo me decía lo mismo, esto hay que repetirlo, que el espárrago tiene que continuar, de hecho va a continuar, así que creo que en marzo, abril vamos a hacer otra edición, ¿no? Ya estamos contratando para los grupos que van a venir y yo creo que vamos a volver porque yo creo que es parte de la historia y la historia hay que repetirla, ¿no? Y más cuando tiene ese objetivo que es la cultura, la música, el variedad de música, ¿no? Que aglutina a mucha gente mayor, gente joven, y yo creo que es importante, bueno, pues volver al inicio, ¿no? De volver a recuperar ese espárrago rock y esa cultura, ¿no? Y como anécdota, bueno, voy a contar la anécdota. No hay ningún problema. Voy a contar lo importante, el otro no. Es que coincidió de que yo entraba de policía municipal el mismo día que era el espárrago rock. Íbamos dos, bueno, y aquello fueron muchas anécdotas, pero me acuerdo que estuvimos toda la noche quitándole las cortinas a la gente que se quedaba en el pueblo, porque es verdad que se organizaba el viaje, había gente que venía con la entrada y un autobús. Cuando terminó el concierto, pues se iban en el autobús. Pero había mucha gente que venía por libre. Claro, con el frío que hacía, porque en aquella época, en marzo, abril, de hace 38, 39 años, no es el frío que hace ahora, que estamos en primavera, ¿no? En aquel tiempo hacía frío. Y me acuerdo que se metían en los pubs y luego no querían salirse, la gente. Entonces teníamos que ir echando a la gente porque decían, ¿dónde vamos con el frío que hace? ¿No? Y las cortinas del pueblo se perdían todas. Todas perdían, por eso la gente le tenía miedo y no quería porque es que se pierden las cortinas, la gente quitando las cortinas, porque claro, las cortinas se perdían porque la gente estaba muerta de frío en la calle y decía, bueno, ¿cómo sobrevivimos de esto, no? Y toda la noche quitándole cortinas a la gente, ¿no? Y entonces, pues, eso se queda ahí en parte de la historia, pero bueno, la historia sana, ¿no? Y bueno, es normal, ¿no? Que un muchacho con 17, con 18 años o 16 años, dijiste que iban al concierto, pues buscar que buscaran cortinas por donde fuera, ¿no? La cuestión es buscar un poco de calor, ¿no? Yo creo que es importante. Por tanto, yo creo que agradecer de verdad a la universidad el apoyo a Huetortaja, al espárrago rock, y deciros que estáis invitados a la próxima edición que tengamos del espárrago, ¿no? Y no tengo palabras de verdad para agradecer a todos los que han colaborado para que se haga este libro, porque esto ya verdad se queda aquí. Esto, aunque la exposición la vamos a guardar con mucho cariño, porque es verdad que es parte de la historia, ¿no? Y entonces yo creo que hay que guardarla, pero yo creo que cuando se plasma en un libro, yo creo que se queda mucho más, ¿no? más guardada, ¿no? Entonces yo creo que agradecer de verdad por todo el esfuerzo que habéis hecho. Como os he dicho antes, 4 años de trabajo, y la verdad que es de agradecer que os volcáis con un pueblo como Huetortaja, con la cultura, con la música, con nuestro espárrago como producto, pero también sobre todo como espárrago, como cultura, como música, ¿no? Y como calidad de vida, ¿no? Porque es verdad que esto a la gente, bueno, pues es increíble de verdad lo que la música puede hacer, ¿no? Y unir, ¿no? Que he dicho antes, ¿no? Ha unido a mucha gente, ¿no? Y tanto todo lo que sea unir, pues hay que promocionarlo y apoyarlo. Tanto, mil gracias de verdad, y tanto como Antonio Zagrario, así como me acompaña en la mesa, a todos los que han colaborado, Juan Jesús, todos los que han hecho posible que esto se quede plasmado aquí. Por tanto, muchas gracias, a disfrutar del libro, y estáis todos invitados a la próxima edición del Espárrago. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues yo quería darle la palabra a Antonio Rodríguez Vázquez, que, bueno, todavía nos sigue sufriendo porque hemos tenido que desmontar, ahora queda archivar, y nada, sin él hubiera sido, imagináis, imposible generar este proyecto. Es la memoria viva del espárrago rock, la persona que conoce el detalle. Se inventaron la producción, nos enseñaba, viste la exposición, como un teléfono móvil, ¿no? Un cacharro así como inmenso, ¿no? Y nos decía, este era el primer teléfono móvil que tuvimos. Pues hasta eso aprendimos, ¿no? O hasta eso trajo el espárrago, los primeros teléfonos, ¿no? Para poder celebrar o poder organizar algo tan importante y tan grande como fue el espárrago. Su buen amigo Francis Cuberos, y como saben, todos esos cientos de personas que trabajaban en el espárrago,
productoras paralelas, voluntarios, toda la sociedad civil involucrada, ¿no? Tantas personas que... Esa escuela que fue el Espárrago Rock para tantos técnicos, ¿verdad? De sonido, de luces, etcétera, etcétera, sí. Que el Espárrago fue mucho, como decía antes, mucho más que un festival, ¿no? O un festival. Un festival. Antonio. Muchas gracias. Y tengo un texto preparado, no os asustéis, no es muy largo, pero antes de esto quiero recordar a una persona que ha muerto hoy, que es Jorge Martínez, el líder de los Ilegales, que fue el grupo que participó en el primer Espárrago Rock hace ya 36 años, ¿no? Y, sí. Por cuestiones técnicas, no hemos podido poner ahí en el proyector un vídeo que Jorge mandó, pues sería por la Navidad del año pasado, para el concierto que hicimos el 29 de marzo en Huatortaja. Y bueno, aunque sea por el micro, pero quiero ponéroslo, ¿no? Y eso, tú puedes ponerlo ahí y yo... Es que se escuchaba muy mal, ¿no? Aquí tenemos a Jorge, que nada más que su presencia... Saludos ilegales, Francis Huberto, desde este inestable presente, y recuerdo perfectamente cuando iniciamos el primer concierto de Espárrago Rock. Luego compartimos alguno más. Saludos ilegales. Bueno, ha sido un recuerdo que hacía falta hacerlo. Y pues bueno, dada mi limitada elocuencia, he preferido escribir y leer mi intervención, 553 palabras solamente. La he titulado Hicimos, hacemos, haremos cosas bonitas. Pienso en el arte, pintura, escultura, arquitectura, música, danza, literatura, cine y añado el cómic. Las 7 u 8 tradicionales bellas artes. Y pienso en el mundo que lo rodea, discográficas, promotoras, managers, marchantes o agentes literarios, galerías, salas de conciertos, editoriales, guionistas o directores, medios de comunicación, periodistas, un largo etcétera que desde hace años desemboca en los fondos de inversión. El dinero, competir, vencedores y vencidos. Y veo lo difícil que suele ser vivir de estas artes bellas. La crónica del Espárrago Rock de Mr. Turing, de Francis y mis socios Javier y María José no fue una historia ni de éxito ni de vencedores, aunque al final, hoy, hemos ganado. Íbamos contracorriente, a contrapelo. Francis tuvo una trayectoria profesional dilatada y difícil. Trabajó, creó, gestionó un montón de proyectos con ilusión, empeño y mucho cariño. Hizo cosas bonitas. Siento que en 2003 acabó el Espárrago Rock, con una suspensión de pagos que me costó dinero, preocupaciones y peleas. Quedaron 15 ediciones del festival. Innovamos, queríamos crear algo que traspasara lo que es un concierto. Crecimos. Los lemas, reivindicaciones, actividades paralelas, subvenciones, citas con los políticos, los sponsors. Criticamos y nos criticaron. Dudas, muchas dudas. Decisiones acertadas y erróneas. Superaciones, problemas. Nos divertíamos y mucha gente se divertía. Hacíamos cosas bonitas.
Pienso en mis 42 años al frente de una farmacia, algo muy alejado del arte, o no, aquí una anécdota. Hasta hace unos años, las recetas de las fórmulas magistrales que llegaban a las boticas acababan con las iniciales HSA. ¿Sabéis qué significa? Hágase según arte. Ya no se usa, se perdió un trozo de belleza literaria. Si escribo en Google, hágase según arte más fórmula magistral, la inteligencia artificial me ofrece conceptos como individualización, maestría, proceso artesanal. Me encantan, sirven para todas las artes. Bueno, estaba diciendo, 42 años en la farmacia y también en mis actividades paralelas. Me acerqué al mundo de la música, conciertos, festivales, arte, cosas bonitas. Y pienso que el festival, el Espárrago Rock, finalmente ha ganado, gracias al empeño de unas personas, de unas instituciones que no paran de hacer arte, que no paran de hacer cosas bonitas. Se montó una exposición en el Hospital Real y gracias al empeño de unas almas entusiastas se llevó meses más tarde al pueblo donde nació, Huatortaja. Y como resultado de esta lluvia, erupción, estallido y estampida de cosas bonitas, se editó este libro, con más de 40 voces que nos cuentan, gritan su historia alrededor de lo que fue y sigue siendo algo muy bonito. Aquí lo tenéis, compradlo por favor, que Juanma tiene asfixiada a las universidades públicas y tienen que seguir haciendo cosas bonitas. Termino con una frase de la primera reunión que tuvimos el miércoles 5 de febrero de 2020, unos días antes del confinamiento por el COVID. ¿Que la escribiste tú? Antonio, a ver, el libro. Porque es que todo esto empezó como un libro. Después pasó, a la idea que tuvo Antonio de hacer una exposición. Y al final pues ha sido exposición y libro. El libro no pretende ser un ejercicio de nostalgia. Forma parte de otros proyectos que tienen como objetivo recuperar la memoria histórica reciente de la ciudad de Granada y establecer una genealogía que conecte con investigaciones que forman parte del presente. En fin, hicimos, hacemos, haremos cosas bonitas y debemos sentirnos orgullosos, porque es único, importante, artesanal, es arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, hemos hecho una cosa que creo que no es muy procedente en las presentaciones del libro, que es no traer libros para vender. Entonces, seguimos perdiendo dinero o invirtiendo. Entonces, hemos preferido que hay sitios maravillosos en la ciudad como Marcapasos, Bora Bora, Subterránea, que son verdaderos centros culturales en esta ciudad. Entonces, lo que invitamos es que vayan allí, compren libros, les dejen un eurillo a esos heroicos, ¿no? Programadores culturales, como te decía, y nada, los tienen muy a mano. Y si alguno de los que están aquí, autores, participan en el libro, por supuesto tenemos la deferencia de entregarles algunos de estos libros, pero también nuestro agradecimiento a estos bellos locales que también hacen arte en la ciudad. Yo tengo una anécdota ahora que quería presentar a Sagrarios, que la voy a presentar, pero no necesita presentación porque también ella es monumento del Espárrago Rock, tanto como Antonio. Cuando Antonio nos pasó todos los materiales y en la exposición lo verían ustedes, nos entregó una caja de fotografías y nos dijo, maravillosas, y nos dijo, pero no sé de quién son estas fotografías, ¿no? Durante muchos años estuvimos buscándola, durante el tiempo de la exposición hicimos un llamamiento, parecía que la encontramos y no era ella, era otra fotógrafa que era Vito Jiménez. Teníamos muy claro que la mirada de Gracia Gámez, que está por aquí,
¿no? Era fundamental para mirar el espárrago rojo y tuvo, ¿no?, su lugar fundamental en la exposición. Pero lo que sí nos dijo Vito era que mucha de la mirada hacia el espárrago rojo en la fotografía la construyeron las mujeres de esta ciudad, ¿no?, que eran fotógrafas que trabajaron, ¿no?, en el espárrago rojo, algunas veces contratadas por Mustertuni, otras veces subcontratadas por ellas mismas, pero es verdad que la gran parte de esas imágenes se las debemos a ellas. Como también le debemos mucho al trabajo de Sagrario Luna, de DJ, periodista musical, ¿no? Uno de los primeros artículos que tenemos es de una rock de luz, que también se mostró allí en la exposición, ¿no? Y era firmado por ella. Sagrario, muchas gracias también por prestarte a esta conversación con Antonio y a estar presente hoy aquí. Es fundamental para el espárrago y para la historia de la música, ¿no?, y de la cultura en esta ciudad. Gracias a vosotros. Aquí, ¿no? Vale. Bueno, yo voy a ser muy breve, que ya se ha dicho mucho en esta mesa y durante todos estos meses que llevamos celebrando el espárrago. Y voy a empezar recogiendo unas palabras de Pedro Mercado Pacheco, rector de la Universidad de Granada, que van impresas en el magnífico artículo Necesitamos más rock, que abre el libro catálogo sobre el espárrago rock a contrapelo. Abro comillas. El espárrago rock nos sigue hablando. Nos recuerda que la cultura, cuando se hace con pasión, con conciencia y con comunidad, puede ser una fuerza imparable y que como sociedad necesitamos más espacio así. Se cierran comillas. La desaparición del espárrago rock nos dejó huérfanos. Fue testigo y testimonio de su tiempo y ariete para los festivales que vendrían más tarde. Fue una alternativa de vida, una experiencia iniciática, orgullo de su tierra y sus gentes. Fue un mundo donde cabían muchos mundos y todo el mundo entraba. Fue el partido de la gente del bar. Bebíamos y luchábamos, sin tregua, resistiendo. Éramos refugiados y nos posicionábamos contra las guerras, contra la hipocresía o contra el imperialismo. Éramos insumisos. Estábamos locos por incordiar y ser libres. La cultura, la justicia social y la diversidad humana fue bandera para todos nosotros, porque la agrocultura del espárrago rock nos inculcó conciencia, sentimiento de pertenencia y nos sumergió en espacios de vanguardia, de cine alternativo y del cómic, y por supuesto de la música. Mucha música nada domesticada, procedente de diferentes países de varios continentes. Este volumen de 1,25 kilos del espárrago rock a contrapelo es el valioso e indeleble legado que forma parte de la memoria colectiva de todos los que lo vivimos. De corazón le deseo larga vida al espíritu del espárrago rock. Y finalmente decíamos, ¿no?, que la alianza con la buena gente de Huetortájar ha sido de las cosas más bonitas que nos llevamos de este proyecto, descubrir el espárrago, pero sobre todo los afectos, los cuidados, ¿no?, que se han puesto en este proyecto. En la inauguración o la presentación a prensa de la exposición en Granada pudimos hablar con Fernando, con Chico, con los que nos acompañaban en aquel momento, y lo primero que dijimos fue este proyecto donde realmente tenía que estar en Huetortájar, o donde realmente queremos que esté, ¿no? Era como un sueño para muchos de nosotros. No aspirábamos al Guggenheim ni al Reina Sofía, sino que pudiera estar en el mejor sitio, ¿no?, que la gente de Huetortájar pudiera encontrar. Y bueno, quiero decir que, por supuesto, que Antonio, pero sobre todo Chico, Juan, que está por ahí, Víctor, ¿no?, y María, ¿no?, tanto y tantas personas que ayudaron a que aquel sueño de llevar la exposición a Huetortájar pues pudiera hacerse realidad. La verdad que fue un gusto, ¿no?, comprobar cómo trabajaron la museografía, los materiales y cómo desarrollaron el proyecto allí en Huetortájar. Y quería hemos dejado para el final a Chico porque es
efectivamente, el proyecto, como habéis dicho, no acaba aquí, no acaba en el libro, no acaba en la exposición, sino que lo que ha dado lugar este esfuerzo de encontrar, de componer el archivo, es una posvida del propio Espárragos Ross, una resurrección, ¿no?, del mismo. Por una parte, ¿no?, con ese esfuerzo de generar un archivo Espárragos Ross, pero también ahora nos contará Chico con otras articulaciones del proyecto. Chicos, muy agradecidos también por el cariño que nos habéis dado a la Universidad de Granada, como habéis tratado también a nuestros compañeros técnicos, como habéis ayudado y nada, un placer y un verdadero gusto. Y aquí estamos para los que nos queráis invitar. Buenas noches. Gracias, Antonio. Yo creo que me salto un poquillo lo que tengo escrito, porque yo también, como me insististeis tantísimo en que no nos pasásemos de tiempo, he escrito no sé cuántas palabras, no las he contado, pero he intentado resumirlo lo más posible. Pero antes de saltarme y realmente agradeceros, porque una de las cosas más bonitas que ha ocurrido, bonito, como dice Antonio, ha sido los lazos que se han creado entre la UGR, entre la Universidad de Granada, el Centro de Cultura Contemporánea y el pueblo de Huetortaja, ¿no? El pueblo de Huetortaja. Ya sabéis que allí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis, y nosotros sabemos que esta casa y todas sus instalaciones están abiertas a iniciativas que realmente valgan la pena. Como bien dice, me ha tocado ser el último, me da un poco de lache después de estos oradores tan magníficos que ha habido. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a proponer es lo que hemos pensado que sea el futuro, el Espárragos Ross, la exposición a contrapelo y todo lo que eso ha conllevado no puede acabar. Obviamente no puede acabar. Y entonces pues yo voy a pasar a leer lo que he escrito, ¿no? Buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo a la UGR y en particular, estoy un poquillo emocionado, o sea que igual se me quiebra un poquito la voz, y en particular al Centro de Cultura Contemporánea de La Madraza, el enorme esfuerzo que ha realizado para que hoy podamos estar aquí presentando esta obra que perpetúa la memoria de lo que creo ha sido histórica exposición Espárragos Ross a contrapelo. Terminó la exposición en sus sedes de Granada y Huetortaja. ¿Y ahora qué? Llegado a este punto, tengo que entrar de nuevo en el ámbito de los agradecimientos. El ingente trabajo que han realizado Antonio Rodríguez, Antonio Collado, Marisa Mancilla, Marina Hervás y Manuel Rubio y sus colaboradores, recopilando, ordenando y catalogando cientos de documentos generosamente cedidos por diversos donantes y tras ser tan brillantemente expuestos, ¿qué va a ocurrir con él? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a dispersar? La respuesta es no. Este valioso legado va a permanecer unido y a disposición de todas aquellas personas que necesiten acudir a él para su estudio y difusión. Antonio Rodríguez, la Universidad de Granada, prácticamente todos los donantes han cedido sus materiales para que permanezcan en la cuna del Espárragos Ross, en mi pueblo, en Huetortaja, que sea un archivo panciverde. Con este fin, el próximo jueves comenzará su andadura la Asociación Cultural Espárragos Ross a contrapelo. Otro paréntesis, agradecerle a la universidad que nos hayan permitido utilizar el nombre, no sé si lo tendréis registrado o no, pero muchas gracias por permitirnos utilizar para nuestra asociación el nombre de vuestra exposición, en la que personas físicas y jurídicas, entre las que por supuesto se encontrarán la UGR y el Ayuntamiento, se harán cargo de este legado. Entre otros muchos, sus fines fundamentales son, y soy muy breve y solamente digo Dios, custodiar, poner en valor y divulgar el legado material recopilado en el seno del proyecto de la exposición Espárragos Ross a contrapelo, así como que aquellos materiales que se vayan incorporando a dicho archivo paulatinamente. 2. Poner a disposición de la ciudadanía el material relativo al espárrago de forma accesible y gratuita para todas las personas, previa solicitud de los mismos, estando dicha solicitud supeditada a la aprobación de la Asamblea General
bajo un estudio exhaustivo, bajo un estudio exhaustivo de la misma, estando un estudio exhaustivo de la misma, de dicho proyecto y o actividad, pudiendo declinar aquellas actuaciones que con ánimo de lucro o que no reviertan directamente en el ámbito de actuación de la presente asociación. Y, por supuesto, la premisa fundamental de la asociación será velar por la pureza musical e ideológica que mantuvo el Espárrago Rock, o lo que es lo mismo, velar porque la identidad de este icono que trasciende de lo musical para ocupar parcelas culturales, sociales y políticas permanezca intacta y que su nombre y valores no sean adulterados por eventos que nada tienen que ver con el espíritu fundacional y vital que Francis y Antonio quisieron dar a este festival pionero, siempre dentro de las posibilidades que el marco jurídico nos permita. Con esto lo que quiero anunciaros es que a partir del jueves en el que se va a celebrar la primera asamblea para legalizar los estatutos, esta asociación echará a andar. Quiero aprovechar la oportunidad para invitaros desde ya a todas las personas que estéis interesadas en que unáis a nosotros. A través de nuestras redes tendréis acceso, a través de las redes del ayuntamiento. ¿De acuerdo? Y nada más. Agradecerle una vez más a la universidad el que nos hayáis dado esta oportunidad, el que nos hayáis brindado la posibilidad de que de verdad, lo que lo hemos tenido en la mano, lo hemos tocado, lo que lo habéis visto, sabéis que es un legado de suma importancia. Va a permitir a estudiosos trabajar y bueno, en nuestro pueblo esperamos con los brazos abiertos tanto a la universidad como a cualquier persona que quiera, en el momento en que podamos, ¿verdad, Fernando?, tengamos un espacio donde poder exponer dignamente este material, ponerlo a disposición de todos vosotros. Y nada más, pediros como Antonio que por favor, que lo que tenéis que hacer es comprar el libro. Se presenta una oportunidad magnífica, estamos en Navidad. Muchos lo tendréis ya porque lo habéis comprado porque os encanta, pero seguro que tenéis amigos, familiares, compromisos de empresa. Es un regalo estupendo, extraordinario, a un precio absolutamente irrisorio, de verdad. Y bueno, también a los lectores ávidos de Walter Benjamin, que creo que le puede interesar mucho. Y ya para acabar, como Fernando ha contado la anécdota de la cortina, voy a vender yo mi parte, que también he colaborado en este libro. Quien lo tenga ya, si lo busca en la página 183, yo he titulado Mi vivencia, aquellos días sin cortina. Y lo viví en persona y puedo dar fe de esa y otras muchas anécdotas, unas con más gracia y otras con menos gracia, que hubo en torno al espárrago. Digo, unas con gracia como esta, otras con menos gracia, como cuando, como en todos sitios, algunos sectores de nuestro pueblo pues no eran muy partidarios de ver a tanto pelú, a tanto punky, a tanta gente desarrapada por nuestras calles, a pesar de que se gastaba mucho dinero en el pueblo y esos días eran pues muy buenos para los bares y para todos los negocios. Ya en el libro aparecerá, creo, la anécdota de que, no recuerdo en qué edición, Antonio, que tiene una memoria prodigiosa, igual se acuerda, el comentario al lunes siguiente a acabarse era que en el patio del colegio trasero, detrás de donde se celebra el festival, se habían recogido un camión de jeringuillas. Es verídico, ¿verdad, Antonio? Es totalmente verídico. Salió en la prensa, además. Y hubo quien vio, como dice Juan, hubo quien vio el camión, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia y de verdad, por favor, comprad el libro que vale mucho la pena. Gracias, Antonio.
Mira, aquí el cartel de la primera feria del Espárrago Verde. Yo queríamos, ¿no?, también dar la oportunidad a quien quisiera contar una anécdota o hacer una pregunta por parte del público que pudiera también hacerlo y sumarlo al testimonio de los que esta tarde nos hemos subido aquí, que no dejamos de ser parte de este libro. Para la universidad es muy importante hacerlo, no son tanto los libros en el ámbito de la musicología que abordan, ¿no?, el fenómeno de los festivales contemporáneos, y desde la madraza también sentimos que toda la parte de ensayos críticos que aparecían en este libro era importante para nuestro ámbito, ¿no?, el ámbito de la cultura, y de ahí el libro, y por supuesto toda la parte de testimonios, voces del mundo del periodismo, de aquellas personas que crecieron con el Espárrago Ross, que aparecen, ¿no?, también acompañando esos ensayos críticos en el libro. No quisimos, para eso estaba la exposición, como llenar el libro del archivo de materiales, ¿no? Eso lo dejamos para posteriores obras o para el propio archivo digital o físico, como así se pueda hacer. Para nosotros el libro tenía más que ver con un ejercicio de reflexión, ¿no?, en torno, por una parte, a la idea de festival musical, a la historia de los mismos, y ya luego a entrar de lleno en lo que fue el Espárrago Ross, o las consecuencias, ¿no?, y todo lo que ha aportado a la historia de la cultura local e internacional. No nos tengan miedo. Si alguien quiere hablar. Juan. Gracias. A la gente le da vergüenza, a mí no me da, obviamente. Yo solo una sugerencia, chico, y creo que tiene mucho que ver con lo nuestro. Yo, por supuesto, quiero formar parte de esa asociación, pero yo en vez de legalizarla, la ilegalizaría. Porque siempre nos hemos dejado a los rojos de ilegales, ¿no? Es decir, en las trincheras, en la clandestinidad. Yo haría una asociación clandestina del Espárrago a contrapelo, nos reuniríamos en sitios así clandestinos, de por aquí la calle Pontezuela, ¿sabes? Una cosa así, como huyendo de la policía, y a partir de ahí, pues, seguro algo grande. Y beberíamos absenta. Claro. Coleccionaríamos jeringuillas y cosas de esas. Me parece genial, Juan. Simplemente esa broma. Obviamente, Juan, ya que te has dirigido a mí, por supuesto que contamos contigo y con toda la gente que ha colaborado en ese frenético mes que, ya sabéis, fue el mes de septiembre, desde el 26 de septiembre al 25 de octubre. No tenemos palabras de verdad para agradecer el que entre tú y gente como tú pues nos ayudaseis a sacar adelante esa locura, porque realmente han sido 4 fines de semana, que era jueves, viernes, sábado, con hasta 2 y 3 actuaciones por día. Creo que dentro de nuestras humildes posibilidades lo hemos hecho lo mejor posible, y creo que la exposición de Huetos ha valido la pena. Una cosa, pedirte un favor, Antonio, porque como estoy seguro de que este libro va a tener una segunda, una tercera edición, pediros que en las siguientes ediciones, en esta parte tan preciosa de fotografía y tal, pues se añada un apéndice en el que aparezca nuestra exposición, que por supuesto no tiene la grandiosidad del crucero del Hospital Real, pero tuvo, creo, la humildad de utilizar a lo mejor que pudimos un espacio tan rockero, tan ilegal, a lo mejor tan clandestino, como era una cochera. Nuestra exposición se hizo en una cochera, pero creo que quedó digna, ¿no? Entonces, por favor, en la próxima edición que aparezca un apéndice de nuestra exposición. Y por favor, hay mucha gente aquí que podría añadir algo a la historia. Antes Antonio agradecido, y yo no quiero de verdad cerrar esto sin, cerrar no, yo no cierro, sin agradecer de verdad esos 3 o 4 meses que han sido de mucho trabajo para montar la exposición de Huetos, a pesar de que la madraza nos dio todo el material enmarcado y todas las historias, pero ya sabéis, los que saben de esto, saben la complejidad. Quiero agradecer, por supuesto, empezando por el Ayuntamiento de Huetos, que se ha volcado, y ahí acordarme de los electricistas, los pintores, las mujeres de la limpieza, los metalistas,
ha sido mucha gente de verdad la que ha estado implicada en este proyecto. Y después, vamos a ver, el núcleo, digamos, que ha llevado así el peso de esta exposición y que de verdad desde aquí no tengo palabras para agradecérselo, pues han sido obviamente María, Juan, que está por allí. Juan ha sido el museógrafo, ¿no? el que ha sacado petróleo de donde no había, y Víctor, que está también por allí, que le ha dedicado horas y horas y horas y muchas más horas de lo que imagináis. Y cuando digo horas, ha sido desde montar un andamio hasta, bueno, hasta locuras grandes. Bueno, y a mí mismo, que también he trabajado bastante. Bueno, por favor, si alguien más quiere intervenir. Vamos a tomar una cosa, ¿no? Nada, decía que cerramos el acto, que muchas gracias a Fernando, alcalde de Huetortaja, Antonio, Sagrario, chicos, a todas y a todos los asistentes. Yo creo que todos también, a mí me quedan todavía muchas preguntas, ¿no? Eso es prueba de que el espárrago es todavía, ¿no? Es un elemento vivo, un dispositivo vivo, ¿no? Y nada, también el esfuerzo por remarcar esta idea de que queríamos hacer un primer libro porque sentíamos que parte de esta historia, eso decía Antonio, se podía perder, ¿no? No en el sentido de que desaparecieran los protagonistas, pero sí a veces los archivos son muy frágiles, la memoria es muy frágil, ¿no? A veces basta con que algo que está guardado en un armario, ¿no? Cambie de casa para que desaparezca, o una inundación se lo lleve. Entonces tuvimos la oportunidad de rescatar materiales, gracias a Antonio, de las casas de Francis, ¿no? Cuando desafortunadamente desapareció. Y todavía todo ese material sentimos que está como muy en bruto. La exposición y el libro no deja de presentar una panorámica de lo que nosotros sentimos que era el espárrago ross, también cómo lo pudimos vivir o cómo nosotros lo concebíamos, pero de ahí la importancia del archivo y de la propia asociación, de que sentimos que esto es realmente un material que puede dar pie a nuevas investigaciones, a entender lo que fue la cultura, ¿no? Los proyectos culturales en una época llena de conflictos, también supongo que de contradicciones, ¿no? Todos estamos expuestos a muchas contradicciones, paradojas. La exposición lo quería plantear así, ni era un ejercicio como de nostalgia, ni pretendíamos tampoco que fuera un ejercicio de afirmación del espárrago ross como un ejemplarizante, ¿no? Como un elemento ejemplarizante, pero desde luego que era un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo muy positivo para nosotros para entender cómo se puede hacer la cultura desde lo local, que decía al principio, desde la cultura de base hasta proyectarla hacia lo internacional. Y eso es lo que queríamos contar con total, ¿no?, humildad, pero también con el rigor académico que debemos tener en la casa. Y nada, poner a disposición tanto el libro, que agradecemos mucho a los autores que desinteresadamente y no tanto han colaborado con el mismo para generar esta primera panorámica, esta primera visión de lo que es el espárrago ross, que esperamos que pueda tener como muchas más visiones, muchos más lugares de enunciación que les corresponderán seguramente a otras personas, a otras generaciones que vuelvan ya a todos estos materiales ya sí, ¿no?, compilados, ¿no?, en un archivo, que era como a la postre el deseo también de Francis Cuberos, que vuelvo a citarlo, ¿no?, para cerrar el acto, y también de Antonio Rodríguez Vázquez, ¿no?, de que hubiera un espacio en Huetortaja que pudiera recopilar toda esta historia. Y hasta ahí esta labor humilde de la Universidad de Granada y el Centro de Cultura Contemporánea, de los que participamos en él, ¿no?, para contribuir a algo que también nos atravesó a muchos de nosotros desde que éramos muy pequeñitos, ¿no?, que el espárrago ross nos hizo amar a la cultura, el arte, seguramente despertar una vocación en muchos de nosotros, hasta llegar a ocupar hoy en día el privilegio de dirigir un centro de cultura contemporánea, muchas de su área. Yo entiendo que el espárrago ross era una escuela,
construyó una pedagogía crítica, ¿no? Y eso era lo que queríamos traer a este lugar de la cultura crítica que es la Madraza. Así que muchas gracias a todos los que habéis venido esta tarde aquí. Mira, Quique Tudela también, que ha escrito. Es que ahora os estoy viendo, estoy poniendo cara a muchos de vosotros. De verdad, muchas gracias por mirar al Espárragos Rojos y por hacer tanto la exposición como el libro. Gracias, bueno, a las cooperativas, a todos los autores. Bueno, me alargo mucho, pero es verdad que el agradecimiento de verdad es sincero y profundo. Y gracias por acompañarnos en esta tarde.